presión intraabdominal, no te orinaba, estaba anúrico. Entonces, ¿qué es lo que vamos a aprender ahora? Que cuando tú tienes un abdomen agudo, aumenta la presión abdominal y te disminuye la perfusión ya tisular a nivel intestinal. Y eso te produce isquemia. Así que vamos a ver esto, ¿no? Sí están viendo las imágenes, ¿no es cierto? Chicos, sí están viendo las imágenes. Hola, ¿me escuchan? Sí, doctor, sí se ve. Sí, doctor. Entonces, mira, hipertensión intraabdominal, síndrome compartamental. ¿Qué ves al paciente acá? Lo ves prácticamente con edema, que está la cicatriz, o sea, las aponeuresis están, como te digo, suturada a la fuerza, ¿ves? Y hay mucha tensión abdominal. Eso te está diciendo indirectamente, hasta ampollas, observas aquí abajo en hipogastro, mira, hasta ampollas, ¿no? Entonces, el paciente está edematizado y tiene un síndrome compartamental abdominal que te da algunas patologías, te da alguna sintomatología. Pero que es importante la terminología, que ustedes lo entiendan, ¿no? Síndrome compartamental agudo, PIA, presión intraabdominal, hipertensión intraabdominal, HIA, hipertensión intraabdominal, PPA, presión de perfusión abdominal, que está dado por la presión arterial media menos la PIA. Entonces, síndrome compartamental abdominal, definiciones. La hipertensión intraabdominal está definida como una elevación patológica y sostenida de la PIA, de la presión intraabdominal, mayor de 12 milímetros de mercurio. Dice grado 1, la PIA de 12 a 15. Grado 2, la PIA, la presión intraabdominal de 16 a 20. Grado 3, la PIA de 21 a 25. Grado 4, más de 25. Eso es importante, que nosotros tenemos que estar atentos cuando le medimos la presión intraabdominal, porque si ya tiene 20, ese paciente ya va a tener anuria. Si ya tiene menos de 20, el paciente va a tener oliguria, a pesar de estar normohidratado, ¿entiendes? Pero vamos a ver por qué se produce. Eso es lo importante, el por qué. Si ustedes se preguntan el por qué, ¿entiende? El paciente está histérico, ¿por qué el paciente tiene anemia? ¿Por qué? Van a encontrar una respuesta, el razonamiento fisiopatológico, ¿entiendes? Entonces acá, ¿qué te está diciendo? Síndrome compartamental abdominal, definiciones. El síndrome compartamental abdominal, definido como una PIA, una presión intraabdominal mayor de 20 milímetros, dice, como si una presión de perfusión de menos de 20 milímetros de mercurio. La presión de perfusión o la presión arterial media debe ser más de 65 milímetros de mercurio. Significa que está perfundido bien los tejidos. Si tiene menos de 65, está mal perfundido, está acidótico el paciente, está con lactato alto, tiene signos de mala perfusión, está con lividez. O sea, el paciente está súper grave, ¿entiendes? Entonces eso es muy importante, la presión de perfusión o la presión arterial media, ya que tiene que ser más de 65. Si es menos de 60, está isquémico el paciente, está hipoperfundido, eso lo tiene que tener presente uno. Entonces dice, asociado con falla o disfunción de un órgano. Eso es muy importante, ¿entiendes? Cuando te dicen si tiene falla de un órgano, ¿cómo me doy cuenta que ese paciente tiene falla de un órgano cuando tiene uricreatinina elevada? Entonces, ¿qué yo te estoy diciendo? Que tienes que aprenderte los valores normales, porque si el paciente, la urea es de 40 y tiene 60, ¿qué tiene? Compromiso renal. ¿Qué te está diciendo? Que tiene mal pronóstico. ¿Entiendes? Yo tengo que estar muy atento. ¿La creatinina cuánto es? Hasta 1.2, máximo 1.5. Tiene 1.8. ¿Qué te está diciendo? Que tiene una lesión nefrológica, que estás teniendo una falla de un órgano. Si tienes una PO2 menos de 60, ¿qué significa? Que tenga insuficiencia respiratoria. Si el paciente tiene anemia, ¿qué significa? Que tiene trastorno hematológico. ¿Qué significa? Que el paciente tiene trombocitopenia. ¿Qué significa? Que tiene trastorno hematológico, ¿no es cierto? Y el pronóstico es reservado. Entonces, eso es lo que te está diciendo cuando tú tienes una PIA muy alta, ¿entiendes? Presión intraabdominal, quiere decir la PIA muy alta, ¿no? Efecto de la PIA, de la presión intraabdominal. Mira un problema abdominal, ¿qué manifestaciones clínicas te puede dar? Neurológicas,
ya, del sistema nervioso central. ¿De qué más? Cardíaco, disminuye el gasto cardíaco, disminuye el retorno venoso, aumenta la resistencia vascular periférica y eso hace que el corazón trabaje más. Mira, un problema abdominal, cómo te está produciendo disminución del gasto cardíaco y disminución de la perfusión cerebral. ¿Ya? Acá te dice, a nivel pulmonar también te produce, ¿qué? Aumento de la presión intrapulmonar, ¿qué más? Disminución de la presión arterial de oxígeno, o sea, no hay un buen intercambio gaseoso, ya les voy a explicar el por qué. ¿Y qué más también? Te produce un tórax rígido, un abdomen rígido, ¿y eso qué te produce? Aumento de la PCO2, o sea, te produce insuficiencia ventilatoria, ¿entiendes? Acidosis respiratoria, insuficiencia respiratoria con la PO2 menos de 60. Imagínate un problema abdominal, ¿entiendes? Que te produce problemas neurológicos, problemas respiratorios, ¿ya? Y problemas ¿qué? De gasto cardíaco. Mira esto con un problema abdominal. Por eso tenemos que ser obsesivos. ¿Qué también te produce? Falla hepática, disminución del flujo sanguíneo portal hepático. ¿Qué significa eso? Que la bilirrubina puede elevarse. ¿Qué significa? Que la transaminasa puede elevarse. ¿Qué significa? Que el tiempo de protrombina se prolonga, hay una falla en la síntesis. Mira un problema abdominal que te produce. A eso se llama ¿qué? Falla multiorgánica, ¿entiendes? Que tiene mal pronóstico, que a veces ustedes lo ven, que tiene afectado 2 o 3 órganos y le dicen al familiar, no se preocupe, todo está bien, tiene una alta mortalidad de morirse. Por eso terminan en juicio ustedes, pero que si los explican qué es lo que está pasando, probablemente no tengan ningún juicio. Eso es que entender al paciente, entender al paciente. Y aquí te dice, mira, gastrointestinal, disminución del flujo de la mucosa gástrica, ¿entiendes? ¿Y qué significa eso? Usted siempre han escuchado a sus profesores que dicen, mira, tiene translocación bacteriana, translocación bacteriana. Acuérdate que nosotros tenemos que tener a nivel del colon el epitelio normal, ¿entiendes? ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el colon hay bacterias, hay gram positivo, gram negativo y anaerobio. Y prácticamente el epitelio, la mucosa, evita que esas bacterias penetren. En el momento que hay una isquemia o una disminución del flujo sanguíneo de la mucosa, ¿qué va a haber? Isquemia, lesión, ulceración. ¿Y qué va a pasar? Esas bacterias se van a introducir ¿a dónde? Al torrente sanguíneo. ¿Y te va a llevar a qué? A un shock séptico, a sepsis, a falla multiorgánica. Es el comienzo del final. ¿Entiendes? Entonces nosotros tenemos que estar atentos a los problemas abdominales que los pacientes tienen. ¿A qué? A la PIA, a la presión intraabdominal, que te produce, mira, todas estas manifestaciones en los pacientes. Y mira acá lo que te dice, ¿ya? A nivel renal disminuye el volumen urinario y la tasa de filtración. Por supuesto, porque va a disminuir. ¿Qué te dice acá? Si disminuye el gasto cardíaco, ¿qué va a disminuir acá? La filtración glomerular, por la tasa de filtración glomerular. Y mira, todo esto producido ¿por qué? Por la PIA, por la presión intraabdominal. ¿Entiendes? Mira los problemas que te hace. Problemas respiratorios, problemas neurológicos, problemas cardíacos, problemas hepáticos, problemas gastrointestinales y problemas renales. ¿Ya? Entonces, mira qué interesante esto de acá. ¿Entiendes? Que usted tiene que tener síndrome comportamental abdominal, diagnóstico. ¿Cómo diagnostica ese paciente? Doctor, ¿cómo diagnostica? Dice, la presión de la cavidad abdominal es una presión de una cavidad cerrada. Se encuentra determinada por 3 factores. El volumen de los órganos. Acuérdate que a veces tienes un vaso grande, un hígado grande, ¿no es cierto? Entonces dice, está determinada la presión, el síndrome compartimental abdominal, la presión intraabdominal está determinada por el volumen de los órganos, o sea, cuando aumenta. Acuérdate que una mujer cuando queda embarazada, ¿qué pasa? El útero va creciendo, pero lentamente en 9 meses. Ella también puede tener síndrome compartimental abdominal. Pero ¿qué pasa? Que ella, el crecimiento de ella es lento, ¿entiendes? Y el organismo también ayuda a relajar la musculatura, el músculo, ¿no? Todo eso, por eso tú le ves estrías, muchas pacientes tienen estrías abdominales, ¿entiendes? Entonces aumenta el volumen de los órganos abdominales, produciéndote ¿qué? Una presión intraabdominal aumentada. ¿Y eso qué te va a llevar? Al síndrome compartimental abdominal, ¿entiendes? Luego te dice la presencia de sustancias que ocupa espacio, la sangre, el líquido acítico, el aire, los tumores, ¿entiendes?
Mira, cómo la sangre, una mujer que no menstrua 2 meses y luego dolor, reacción peritoneal, hipotensión, pálida, le hace el hematócrito bajo, ¿qué tiene? Un embarazo ectópico, se rompió y toda la sangre se está acumulando en el abdomen. ¿Y qué te está haciendo? Un síndrome compartamental y una reacción peritoneal. ¿Qué es? Le haces el eco, encuentras líquido, la pulsiona, sangre. ¿Qué es? Un embarazo ectópico. Entra a operar que se te va a morir, ¿entiendes? Entonces uno tiene que estar atento. Eso es sangre. Líquido acítico, ya saben, los pacientes que tienen que prácticamente tienen estos pacientes, los que tienen cirrosis hepática, pueden tener ascitis y aumenta la presión intraabdominal y te puede hacer ¿qué? Síndrome hepatorrenal, ¿ya no es cierto? El aire, mira, el aire, pero ¿por qué el aire? Acuérdate cuando te hacen ¿cómo es? Una endoscopía colónica, ¿ya? Te hacen una colonoscopía. ¿Qué pasa? Te infla, te entra, te penetra aire ahí. ¿Y qué puede pasar? Tienes divertículo del colon y se perfora. ¿Y todo el aire a dónde va? Al abdomen. Se perfora a la cavidad peritoneal y es el aire. No te olvides cuando el paciente, alguno de ustedes está ayudando a algún cirujano. ¿Y qué pasa? Ahora la cirugía abdominal generalmente se está haciendo laparoscópica, ¿entiendes? Hacen 3 huequitos, uno en la región uno o dos en la región periumbilical, lo otro en epigastrio, ya en hipocondrio derecho, y sacan la vesícula, o ven, ¿ya? Ahí, ¿y qué pasa? Antes de eso, entra aire, anhídrido carbónico, ¿ya? PCO2. Prácticamente, ¿qué pasa? Para tratar de que ese intestino delgado que está pegado a la pared, se abra y no poder, cuando meta el trocar, no perforar el ilio o el intestino delgado, porque a veces lo perforan y luego de una intervención quirúrgica, de una colecistectomía, comienza a tener reacción peritoneal el paciente y lo que está teniendo una perforación intestinal. Entonces te habla de aire y tumores, cualquier tumor, un tumor de ovario, el síndrome de Meigs, te puede producir síndrome compartamental abdominal. Y también te dice alteraciones de la elasticidad de la pared abdominal. Ese paciente que tiene edema de pared, ¿entiendes? Entonces dice síndrome compartamental diagnóstico, hipertensión intraabdominal, síndrome compartamental, son diagnósticos midiendo la PIA, la presión intraabdominal. En cirugía tienen que enseñarte, pregúntale al profesor de cirugía cómo se mide la presión intraabdominal. Igual te la voy a decir, pero a mí no me corresponde, pero no me gusta decir esa palabra. Perdóname por decirte esa palabra. A mí me gusta siempre hablar un poco más de la materia, ¿entiendes? En todas las direcciones, para que ustedes tengan una idea de lo que pasa. Entonces, PIA normal te dice, en adulto, menos de 5 milímetros el paciente. PIA post-laparotomía, acuérdate que tú en la laparotomía, ¿qué hace? Le mandas oxígeno en el abdomen, es anhídrido carbónico, porque si tú pones oxígeno ya en la cavidad abdominal y usas el electrocauterio, le vas a producir ¿qué? Una explosión abdominal, ¿entiendes? Entonces, por eso usan anhídrido carbónico. Pero lo que si ustedes van a ser anestesiólogos, y acuérdate que una paciente gordita que tú le infles más con anhídrido carbónico, ¿qué te va a hacer? Retención de PCO2, ¿qué te va a hacer? Acidosis respiratoria, ya va a retener PCO2, porque los obesos retienen PCO2, por eso se quedan dormidos, ¿entiendes? Entonces, mira, es importante, te dice la PIA en post-laparotomía es de 5 a 15 milímetros. La PIA en pacientes con shock séptico es de 15 a 20 milímetros. Mira, está aumentada la PIA, en pocas palabras, con estos pacientes, con estos cuadros clínicos. Entonces ahí se dice patología cardiovascular, perdón. Ah, ya, perfecto, ahora sí. Ya. Entonces te dice fisiopatología. ¿Qué pasa cuando el paciente tiene una hipertensión intraabdominal? Dice, a nivel cardiovascular, el aumento de la presión intraabdominal, más de 20, ¿qué te produce? Disminución del retorno venoso. Acuérdate que todo lo que te viene de las ilíacas, de la safena, va hasta la cava inferior y va a la cava superior, ¿no es cierto? ¿Y eso a dónde va?
a la aurícula derecha. Entonces dice disminución del retorno venoso por compresión de la vena cava inferior. Disminuye el retorno venoso. Todo lo que viene al ventrículo derecho o a la aurícula derecha va al ventrículo derecho, lo oxigena en el pulmón y va a la aurícula izquierda y todo va hacia la aurícula al ventrículo izquierdo, y eso sale prácticamente al sistema circulatorio mayor, ¿no es cierto? Entonces, cuando hay una disminución del retorno venoso, ¿qué te disminuye el gasto cardíaco y te produce oliguria, ¿no es cierto? Pero estamos hablando de la hipertensión intraabdominal que te produce ya a nivel cardiovascular. Dice, aumenta la resistencia vascular sistémica. O sea, hay vasoconstricción. ¿Y qué significa en el corazón? Que tiene que bombear más el corazón para contraerse con mayor fuerza el ventrículo izquierdo para vencer esa resistencia, que es el aumento de la resistencia vascular sistémica. ¿Entiendes? ¿Qué más te dice? Disminución del gasto cardíaco. Te disminuye el gasto cardíaco. Y si te disminuye el gasto cardíaco, ¿qué te va a producir? Hipotensión, ¿qué te va a producir? Oliguria, ¿qué te va a producir? Descarga de adrenalina, noradrenalina, vasopresina, ya, angiotensina 2. ¿Y qué son esos? ¿Qué son esas drogas? O sea, ¿cómo te digo? Esas medicación, ¿entiendes? Vasoconstricción, te produce vasoconstricción. Y al aumentarte la vasoconstricción, ¿qué te produce? Aumento de la resistencia vascular sistémica. ¿Entiendes? Eso es lo que pasa. Dice, alterada la distensibilidad ventricular por el aumento de la presión intrapleural. O sea, también la distensibilidad del ventrículo prácticamente disminuye porque aumentó la presión intrapleural y no deja expandir bien a ese corazón. Entonces el paciente que tiene por el aumento de la presión intraabdominal, ¿entiendes? Disminuye el volumen latido, el gasto cardíaco, ¿no es cierto? ¿Y eso qué te va a llevar? ¿Ya? ¿Qué te va a llevar? A compresión mecánica de los vasos esplánicos y aumento de la resistencia, la poscarga, la resistencia vascular sistémica, en la poscarga, la precarga es la vena, lo que te llega a la aurícula derecha, presión directa del sistema venoso. ¿Y eso qué te va a producir? Disminución del retorno venoso. Entonces, si disminuye el retorno venoso, disminuye la precarga, ¿entiendes? Disminuye el gasto cardíaco y disminuye el flujo de la vena cava inferior, ¿sí? ¿Qué pasa con estos pacientes? Hay elevación del hemidiafragma y eso ¿qué te va a producir? Aumento de la presión intratorácica. Si se eleva el hemidiafragma, ¿qué va a haber con estos pacientes que se eleva? Mayor espacio muerto, ¿entiendes? Menor intercambio gaseoso. ¿Y qué vas a tener? Hipoxemia. ¿Qué vas a tener? Distrés respiratorio. Entonces, este aumento de la presión intratorácica te aumenta la resistencia vascular sistémica, ¿ya? ¿Y esto qué te va a llevar? A disminuir de la compliance ventricular, o sea, la expansión ventricular no puede, por compresión directa del corazón. ¿Y por qué está con la compresión directa? Por aumento de la presión intratorácica. ¿Y por qué está el aumento de la presión intratorácica? Por elevación del hemidiafragma, porque la presión intraabdominal eleva los hemidiafragmas, ¿entiendes? ¿Y te eleva qué? Prácticamente también el hígado. Entonces te disminuye el espacio muerto. ¿Ya? Entonces, mira, es muy importante entender, a nivel respiratorio, ¿qué te produce? Disminución de la distensibilidad pulmonar, aumento del espacio muerto, ¿ya? Aumenta la resistencia vascular pulmonar, lo cual produce hipoxemia, te produce hipertensión pulmonar. Y a veces la hipertensión pulmonar, cuando me dice, yo estoy pensando en tromboembolismo pulmonar, que me produce ¿qué? Hipoxemia, me aumenta la resistencia vascular pulmonar, ¿ya? Y me produce falla cardíaca derecha. ¿Y eso qué me va a producir? Disminución del gasto cardíaco, ¿entiendes? Entonces, esto es muy importante. Entonces, también te va a producir, al aumentar la presión intraabdominal, la PIA, aumenta, ¿qué? Va a haber disfunción pulmonar, se elevan los hemidiafragmas y te produce ¿qué? Atelectasia, ya vamos a ver. Entonces se eleva, mira, esto es importante. Si están observando, si están observando la imagen, por favor, chicos. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Eso es muy importante, ¿entiendes? ¿Por qué es muy importante? ¿Ya? Porque ¿qué estás viendo? Mira, este es el hemidiafragma, ¿no? Es el diafragma y aquí está el hígado. Mira, generalmente, ¿qué? El pulmón, ¿a dónde debe ser? Acá abajo.
Entonces, como tienes aumentado, mira, aquí está el aire, aumenta la presión intraabdominal, te elevan los diafragma y ¿qué pasa? Te achica el pulmón, te produce atelectasia. Y se produce atelectasia, ¿qué pasa? No hay un buen intercambio gaseoso. ¿Y qué vas a tener? Hipoxemia. ¿Qué vas a tener? Retención de PCO2. ¿Qué vas a tener? Insuficiencia ventilatoria, ¿entiendes? ¿Qué vas a tener? Distrés respiratoria. Mira ese pulmón del lado izquierdo también. Mira que es pequeño, ¿entiendes? Entonces, ¿qué va a haber? Hipoxemia, ¿entiendes? Entonces el paciente se va a agravar, va a tener que signos de mala perfusión, tiene signos de mala oxigenación, el lactato va a estar elevado, la urea va a estar elevado. ¿Por qué? Porque tiene bajo gasto. Entonces, si tiene un bajo gasto, no va a tener una buena perfusión renal. Y si no tiene una buena perfusión renal, ¿qué pasa? No elimina hidrogeniones y ni forma bicarbonato. ¿Y qué voy a tener yo? Una acidosis metabólica. Cuando yo te digo acidosis metabólica, pH bajo y un bicarbonato bajo. Entonces, eso es importante, que usted, nadie me debe pasar si no sabe ver unos gases arteriales, ¿entiendes? Eso es importante que tú lo tengas presente, ¿entiendes? Porque los gases arteriales es muy importante interpretar. Vas a diagnosticar insuficiencia respiratoria, vas a diagnosticar acidosis metabólica. Entonces, es muy importante los gases arteriales. Entonces, mira estos pulmones con elevación de la PIA, de la presión intraabdominal, que te elevan los hemidiafragmas y te produce insuficiencia respiratoria, que te obliga al paciente a entubarlo y respirarlo. ¿Entiendes? El paciente se puede morir si tú no lo entubas y lo respiras, y tampoco le resuelve el problema abdominal, que el problema abdominal lo está llevando a la insuficiencia respiratoria, al distrés respiratoria. ¿Por qué? Porque el aumento de la presión intraabdominal de la PIA más de 20 te eleva los hemidiafragmas. ¿Y eso qué te produce? Aumento del espacio muerto, ¿entiendes? ¿Ya? ¿Qué más? Te eleva la presión intratorácica. Entonces, esto te está diciendo, la PIA aumenta y la resistencia vascular pulmonar aumenta. Si aumenta la resistencia vascular pulmonar, el ventrículo derecho tiene que trabajar más y a veces hay falla del ventrículo derecho. ¿Y qué te va a producir? ¿Qué te va a producir esto? ¿Ya? Desequilibrio entre la ventilación y perfusión. ¿Y eso qué significa? La presión arterial disminuye. ¿Y eso qué significa? Acidosis, ¿entiendes? Respiratoria. ¿Qué significa? Hipoxia, que la saturación cae, mira, por un problema abdominal, ¿entiendes? Y estás teniendo problemas de tipo respiratorio, ventilatorio. ¿Eso qué te va a producir? Atelectasia. Entonces, mira, esto que observas acá, ¿entiendes? ¿Ya? Hace que el paciente también que tenga elevación de los hemidiafragmas, disminuye el espacio muerto y que más también tenga atelectasia. En la atelectasia, ¿qué pasa? Que tú tienes una buena vascularización, pero no tienes una buena ventilación. ¿Y qué te produce? Un shunt, pues no hay un intercambio gaseoso. Entonces mira los problemas que el paciente tiene con una PIA elevada. Y que esto de aquí el aumento de los hemidiafragmas, ¿qué te va a producir? ¿Entiendes? Disminuye el volumen pulmonar, disminuye la distensión. Mira, que aquí debe haber 3 lóbulos pulmonares y apenas tú ves, parece que hay uno, todo está con una atelectasia. Aquí debe haber 2 lóbulos pulmonares hasta acá abajo y mira dónde está. Entonces te disminuye el volumen pulmonar y la distensión pulmonar, produciéndote entonces, ¿qué? Insuficiencia respiratoria e insuficiencia ventilatoria. Cuando te dice insuficiencia respiratoria, la PO2 la tiene en menos de 60. ¿Ya? Y cuando te dice insuficiencia ventilatoria, o sea, tiene un pH 7.2 y un PCO2 de 60, de 50, no está barriendo el PCO2. No te olvides que el PCO2, el anhidro carbónico, difunde en el alveolo 20 veces más rápido que el oxígeno, ¿entiendes? Entonces, cuando tú tienes retención de PCO2, significa que este paciente está muy grave, ¿entiendes? Está hipoventilando. Si no lo entubas rápido, lo ventilas, el paciente termina muriéndose, como pasa en piso, porque no tiene ni idea de lo que uno a veces trata de explicar. Patrón restrictivo agudo, la capacidad vital está disminuida. ¿Qué te dice? La presión arterial de oxígeno, ¿qué pasa? Está aumentada. Mira, ¿no? Entonces hay un pH bajo y un PCO2 elevado, a 60. Entonces, mira, todo por el problema abdominal, por la PIA alta, presión intraabdominal alta. Y aquí te explica, porque ¿a qué trajo
esta charla a lo que dijeron tus compañeros en la primera clase, que hacía insuficiencia renal y el paciente comenzaba a tener oliguria y podía tener síndrome compartimental abdominal. Y eso le producía lo que está acá. ¿Qué te dice? A nivel renal, compresión directa del riñón, el aumento de la presión. Dice, la vena cava inferior y los vasos renales con distribución del flujo, con redistribución de flujo sanguíneo renal. O sea, prácticamente te produce problemas ahí. ¿Qué te va a producir? Bajo flujo efectivo renal, por supuesto. Disminuye el gasto cardíaco, va a haber un bajo flujo, pero también te aumenta la presión intraabdominal, como que te comprime prácticamente la arteria renal y la vena renal. Y si te la comprime, entonces el paciente está más oligúrico o anúrico. Disminución de, ¿qué hay? Disminución de la tasa de filtración. Si hay disminución de la tasa de filtración, ¿qué va a haber? Urea y creatinina elevada, ácido úrico elevado, ¿entiendes? Vas a tener insuficiencia prerrenal, entre comillas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? La mácula densa sensa que hay una mala perfusión renal. Entonces, ¿qué me va a producir? Renina, angiotensina, aldosterona. Y esta renina, angiotensina, aldosterona, acuérdate, el angiotensinógeno 2 te produce una potente vasoconstrictor, es un potente vasoconstrictor. ¿Y qué pasa? La angiotensina 2, ¿qué pasa? Te retiene agua, te retiene sodio. Eso aumenta la osmolaridad. ¿Y qué hace? Que en la hipófisis te produzca ¿qué? ADH. Y la ADH a nivel del túbulo colector estimula ¿para qué? Ya a las aguas pulidas para que se reabsorban. A nivel riñón se reabsorbe el agua, ¿entiendes? Pero la vasopresina es un potente vasoconstrictor, te produce mayor vasoconstricción y disminución de la filtración glomerular. Entonces mira la presión intraabdominal que te produce. Aumento de la acreción de renina, angiotensina y aldosterona que incrementa la resistencia vascular, ¿sí? Sistémica, traduciéndose una disminución progresiva de la diuresia hasta llegar a la anuria. Mira que es importante ya lo que estamos diciendo con este paciente de la disfunción renal. Entonces, la disfunción renal, ¿por qué se debe? No solamente por el gasto cardíaco, el aumento de la resistencia vascular sistémica, sino que se debe también ¿a quién? A compresión mecánica de los ureteres. Acuérdate que si tienes compresión mecánica de los ureteres, ¿qué vas a tener? ¿Entiendes? Hidronefrosis, ¿no es cierto? Hidronefrosis. Entonces vas a tener hidronefrosis. Compresión no te permite un buen drenaje de la orina que está produciendo el riñón, ¿no? Entonces, más problemas que estos pacientes tienen, ¿no es cierto? Más problemas. Momento. Compresión mecánica de los ureteres. ¿Qué más vas a ver? Disminución del volumen urinario en la primera manifestación. Mira que eso es importante. A veces ustedes, o la gran mayoría de médicos, no toma atención a la diuresis que el paciente. Y eso es muy importante, ¿entiendes? Cuando el paciente está oligúrico, acuérdate, cuando está séptico, primero que hace, en la sepsis hay vasodilatación. Eso te produce hipotensión o te produce disminución del filtrado glomerular, la vasodilatación, porque te disminuye el retorno venoso. Entonces, lo primero que el paciente comienza a disminuir la diuresis. Acuérdate que si nosotros le medimos la diuresis a un paciente normal, el paciente debe urinar 1 mililitro por kilogramo de peso por hora. Si el paciente tiene 0,5 mililitros por kilogramo de peso por hora, ya tengo oliguria, ¿entiendes? Entonces es importante, así como le tomas la presión, le tomas el pulso, la temperatura, debes ver cómo está orinando el paciente, porque es importante que que uno tenga presente todos estos cuadros, la diuresis que el paciente tiene, porque en el síndrome compartimental abdominal, una de las primeras cosas, hay disminución del volumen urinario. ¿Por qué? Porque hay potente vasoconstrictor. ¿Entiendes? ¿Qué más? Tiene disminuido el gasto cardíaco. ¿Qué más también? ¿Qué más también? Hay compresión de mecánica de los ureteres por el aumento de la presión intraabdominal. También esto, ¿qué te va a producir? Disminución del gasto cardíaco y la tasa de filtración glomerular, ¿no es cierto? ¿Y eso qué te va a producir?
hipoperfusión renal. Y la hipoperfusión renal se debe a la compresión directa de los vasos renales y la corteza por la presión intraabdominal. ¿Y eso qué te va a producir? La anuria, ahí lo que dijo tu compañera, no corrige con el volumen. ¿Entiendes por qué? Porque es una obstrucción mecánica prácticamente. El aumento de la PIA, la presión intraabdominal, y te está haciendo un síndrome compartimental abdominal. ¿Y eso qué te produce? Resistencia vascular, ¿ya? Disfunción tubular, aumento de la presión intratubular, fuga de sangre a la corteza. Mira, más problemas con referente a este paciente. Ahí te dice, cuando un paciente tiene una presión intraabdominal de 10 a 15, el paciente está oligúrico. Cuando el paciente tiene más de 20 a 25, está anúrico. ¿Y qué significa? ¿Qué tienes que entrar a operar? ¿Entiendes? Pero sigamos, porque recién están entendiendo este problema que el paciente tiene. Entonces, si disminuye el gasto cardíaco, ¿qué va a haber? Una hipoperfusión esplánica, ¿ya? ¿Y eso qué te va a producir? Manifestaciones gastrointestinales. ¿Y esto qué te va a producir? Cuando la presión intraabdominal es mayor de 15 milímetros de mercurio, hay disminución del flujo esplácnico regional, ¿ya? ¿Y esto qué te va a llevar? A la hipoxia tisular. O sea, ¿qué vas a tener? Lactato elevado. ¿Qué vas a tener? Acidosis metabólica, ¿entiendes? Hipoxia tisular. ¿Y esto qué te va a producir? Ahí dice reanimación hídrica masiva, ¿ya? Aumento de la presión hidrostática intravascular. ¿Y eso qué te va a producir? Obstrucción de los vasos linfáticos mesentéricos. ¿Y eso te va a producir qué? Fuga de líquido. ¿Eso te va a producir qué? El aumento de la presión intravascular, el edema intersticial, ¿no es cierto? ¿Y eso qué te va a producir? Elongación de las venas mesentéricas. ¿Y eso qué te va a producir? Hipoxia tisular. Acuérdate que si tú tienes hipoxia tisular o elongación de las venas mesentéricas, ¿qué vas a tener? Isquemia intestinal. Y si tienes isquemia intestinal, ¿qué te va a producir? Ya atrofia de las vellosidades intestinales, úlceras prácticamente intestinales. ¿Y eso qué significa? Que el epitelio prácticamente se necrosa y las bacterias que están en el colon, en el intestino, penetran el torrente vascular. ¿Y eso qué te va a producir? Translocación bacteriana. Translocación bacteriana, ¿qué significa? Que las bacterias que están en el intestino se meten al torrente sanguíneo produciéndote cuadros de sepsis. Y comienza desde el abdomen, ¿no es cierto? ¿Y eso qué te va a llevar? A la hipoxia tisular. ¿Cómo tú la ves? Signos de mala perfusión, doctor. ¿Cómo tú la ves? Acidosis metabólica y lactato elevado, ¿entiendes? ¿Qué le vas a ver? Piel y mucosas frías, piel de miembros inferiores fría, pálida. ¿Qué tiene? Vasoconstrictor. Toda esa sangre, ¿a dónde está? Va prácticamente al sistema esplácnico, ¿no es cierto? ¿Te produce qué? Hipoxia tisular, esa elongación de las venas mesentéricas, ese edema intersticial, la disminución hidrostática, el aumento de la presión hidrostática intravascular. Entonces, ¿qué te lleva? A la hipoxia tisular. ¿Y esto qué te basa? Disminuye el pH intramural y te produce ¿qué? Acidosis láctica. Hijo, el ácido láctico se depura en el riñón y se depura ¿dónde? En el hígado. Pero como hay signos de mala perfusión, el lactato comienza a elevar. Un paciente que tú lo reanimas y tiene lactato de 10 y tú le mandas 1 litro, 2 litros y no te baja el lactato, ese paciente se te va a morir. No está depurando, ya está haciendo isquemia hepática y está haciendo necrosis tubular aguda. Es un paciente grave, pero sigamos acá. Elongación de las venas mesentéricas, hipoxia tisular, disminuye el pH intramural y te produce acidosis láctica. ¿Y eso qué te va a producir? Lo que te dije, translocación bacteriana. ¿Qué significa translocación bacteriana? Que las bacterias entran en la mucosa intestinal y van al torrente circulatorio y te producen ¿qué? Shock séptico, ¿entiendes? Y estos pacientes, ¿qué van a tener? Hipoperfusión hepática. Y si tienen hipoperfusión hepática, hay depuración del lactato, está disminuido y por eso es que el lactato prácticamente se eleva y se complica más el paciente. Tiene un peor pronóstico. ¿Qué tenemos? Que tratar de que perfunda mejor ese paciente, porque si no vamos a ver un paciente que se está muriendo, en pocas palabras, ¿no? Entonces tenemos que estar muy atentos con estos cuadros clínicos que el paciente. Entonces, la disminución del lactato, ¿a qué te lleva? Te lleva a la acidosis,
metabólica prácticamente, a la acidosis láctica y metabólica. ¿Y esto qué te lleva? A falla multiorgánica. ¿Qué significa? Uricreatinina elevada. ¿Qué significa? Hipoxemia. ¿Qué significa? Insuficiencia respiratoria. ¿Qué significa? Insuficiencia ventilatoria. ¿Qué significa? Que el PCO2 está elevado, ¿entiendes? Por todos estos mecanismos. Entonces, ¿eso qué te va a producir? Falla orgánica múltiple. ¿Y eso a qué te va a llevar? Ya a la muerte. Entonces aquí te está explicando nuevamente el paciente hipertensión intraabdominal va a ser un síndrome comportamental que te va a producir hipoperfusión esplánica, que te va a producir hipoperfusión hepática, que te va a producir isquemia hepática, transaminasas elevadas, ¿qué te va a producir? Coagulopatía, hipotermia, acidosis. Mira, coagulopatía, tiempo de protrombina prolongado, normal es 12. El INR es 1, índice internacional randomizado, es 1, pero tienes prácticamente un tiempo de protrombina de 20 o de 30. ¿Qué significa? Que tiene el INR de 2, que no está coagulando el paciente, que no está produciendo factores de coagulación en el hígado. Entonces te produce coagulopatía, hipotermia. Cuando te dicen hipotermia, la hipotermia temperatura de menos 35 grados, ¿eso qué significa? Que te produce mayor acidosis metabólica, que no actúan las catecolaminas, ¿entiendes? Cuando hay una acidosis grave, la catecolamina no actúa, hay que corregir esa acidosis, ¿entiendes? ¿Y qué te va a producir? Sangrado intraabdominal. ¿Y eso qué te va a producir? Hipertensión intraabdominal. ¿Y eso qué te va a llevar? A síndrome comportamental. ¿Y esto qué te va a producir? Toxicidad de radicales libres de oxígeno. ¿Y eso qué te va a producir? Falla multiorgánica. ¿Y eso qué te va a llevar? A la muerte, ¿entiendes? A la muerte. Siempre yo les digo a ustedes que un paciente que tiene insuficiencia renal tiene una mortalidad del 30%. Acuérdate que el síndrome comportamental, ¿qué te afecta? También te produce un distrés respiratorio. Si tú tienes un distrés respiratorio, aumenta el 60%, ¿entiendes? De mortalidad. Tírale el número. 30% de la insuficiencia renal, porque te dice, mira, está haciendo falla multiorgánica, o sea, que falla respiratoria, falla hematológica, falla hepática, que es la isquemia hepática. Entonces, ¿qué tú ves? Tiempo de protrombina prolongado. ¿Qué tú lo ves al paciente? Histérico. ¿Qué te está diciendo? Que tiene falla hepática, ¿entiendes? Y cuando múltiples órganos se afectan, el renal, respiratorio, hematológico, hepático, ¿qué pasa? Es el comienzo al final, el paciente está muy grave, probablemente se te muera si no tomas una conducta correcta. Entonces mira que es muy importante todo esto que te explico, que el problema del abdomen te produce falla multiorgánica, ¿entiendes? Entonces sigamos. Entonces, fisiopatología gastrointestinal, el lecho esplácnico, hay una disminución del flujo portal y disminución de la perfusión y isquemia de la mucosa intestinal, lo cual puede determinar necrosis intestinal. ¿Sí saben lo que significa necrosis intestinal a nivel del colon? Es como que todas las bacterias del colon se te metan a la sangre. ¿Qué vas a tener? Un shock séptico, pues. Entonces vas a tener muchas complicaciones. El paciente está así. Sistema nervioso, aumenta la PIB, ocasionando principalmente un aumento de la presión venosa y pleural, ocasionado por el aumento de la presión venosa. Si aumenta la presión intrapleural, no hay un buen retorno venoso, ¿ya? Entonces eso se retiene a nivel acuérdate que cuando tienes irritación yugular, todo el retorno venoso que viene del cerebro prácticamente se remansa y eso te produce más edema cerebral. La pared abdominal, disminución de la distensibilidad y de la perfusión, lo cual ocasiona necrosis muscular y aumento progresivo de la pía con pequeños cambios de contenido abdominal, ¿ya? Hipertensión abdominal, aumento de la presión intratorácica, disminuye el retorno venoso, ¿ya? ¿Qué te dice? Aumenta la presión intracerebral, gasto cardíaco disminuido, disminuye la presión arterial media y eso te produce signos de mala perfusión, perfusión cerebral disminuida, presión de perfusión cerebral disminuida, hay disminución del flujo sanguíneo cerebral, ¿ya? Hay aumento del plexo venoso epidural y ¿qué más también? Aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo. ¿Y qué pasa con estos pacientes? Dice, todos los cambios conducen a una vida común
hipoperfusión, disfunción celular y muerte. Eso de hipoperfusión es muy importante. A veces ustedes están preocupados porque el paciente tiene la presión 110/70 y están contentos. Y lo que tienes que preocuparte es que el lactato está alto y el que no le lleva oxígeno a los tejidos y el paciente se te está muriendo, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque no lo hidrataste bien, no lo perfundiste bien, no le diste una buena cantidad de líquido que lo permita perfundir mejor. O tiene la hipertensión intraabdominal y no lo mandaste a operar, te quedaste callado, fuiste cómplice del cirujano que no lo hizo, no hice nada para salvarlo. Entonces dice, todos estos cambios conducen a una vía común, la hipoperfusión, la disfunción celular y muerte. Estos mismos, la persistencia de acidosis metabólica puede ser el primer signo de síndrome compartimental abdominal y también oliguria. La mayor cambio de diferentes síntomas son potencialmente reversibles con el tratamiento oportuno ya apropiado de la hipertensión intraabdominal y el síndrome compartimental abdominal. Entonces mira la importancia de estos pacientes con estos cuadros clínicos que el paciente tiene, ¿sí? Sigamos. Entonces mira síndrome compartimental abdominal primario. Mira acá el abdomen, mira las vísceras, cómo están violadas, están de mi color, pero porque están isquémicos, entiende este paciente. Y mira acá el abdomen distendido, asítico, mira perdón. Entonces mira el líquido asítico que el paciente tiene y qué pasa, el hemidiafragma está acá arriba y mira acá un tumor gigante que te aumenta la presión intraabdominal. Entonces mira todos estos problemas que el paciente tiene de la isquemia, ¿no? El síndrome compartimental abdominal primario se desarrolla debido a condiciones asociadas a la injuria abdominopélvica o a las enfermedades que requieren intervención quirúrgica o angiográfica. ¿Entiendes? Mira, por eso es que los pacientes que tienen síndrome compartimental abdominal, ejemplo, este paciente que está en la mitad, ascitis, ¿entiendes? ¿Qué tú tienes que tratar? De drenarle el líquido ascítico, ¿entiendes? Sacarle 3, 4 litros, ¿entiendes? Pero darle albúmina, ¿ya? O plasma para que ese paciente no te haga un síndrome patorrenal, o sea, no haga falle renal y termine muriéndose por la insuficiencia renal, ¿no es cierto? Entonces, mira, esto es muy importante. Dice, síndrome compartimental abdominal secundario. Representa una secuela de un shock, resucitación, formación de edema intersticial, típicamente se desarrolla debido a condiciones externas del abdomen. Fuga capilar, sepsis, mira, los pacientes que están de sepsis, ¿ya? Quemaduras, mira, estas quemaduras que el paciente tiene, te produce edema y resucitación masiva, te dicen, más de 4 litros. Síndrome compartimental recurrente es un fenómeno de segundo tiempo que ocurre después de la recuperación inicial de un síndrome compartimental primario o secundario. Un vólvulo te puede producir síndrome compartimental. Dice, sobrevivir a un síndrome compartimental abdominal de cualquier etiología depende de un reconocimiento rápido del síndrome responsable y la eficaz de la intervención para reducir la presión intraabdominal y restaurar la presión de perfusión abdominal. Síndrome compartimental abdominal, diagnóstico abdomen distendido. ¿Cómo tú lo diagnosticas? Pilas, por el amor de Dios, atento, porque los pacientes se mueren y llegan a terapia intensiva ya con falla multiorgánica y lo has tenido ahí tratando sin hacerle nada. Entonces, síndrome compartimental, diagnóstico clínico, abdomen distendido. ¿Tienes el abdomen distendido? Pregúntate por qué tienes distendido. ¿Que tiene un ilio paralítico o está ascitis? ¿O tiene ascitis? ¿Entiendes? ¿O es un abdomen vólvulo? ¿Qué es? Abdomen distendido. ¿Qué más te dice? Oliguria, ya te expliqué por qué la oliguria. El bajo gasto, la presión intraabdominal, ya, la hipoperfusión. Pía elevada, la presión intraabdominal elevada. ¿Qué más acá con estos pacientes? La presión arterial de CO2 elevada y la presión de oxígeno disminuida, hipoxia. Mira todas estas manifestaciones clínicas que el paciente presenta, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo te vas a dar cuenta de la PCO2 elevada y la presión arterial disminuida? ¿Cómo se van a dar cuenta ustedes? ¿Por qué se dan cuenta? ¿Qué le manda al paciente?
Una gasometría. Espiro. Gasometría. Gases Una arteriales. gasometría. Gases arteriales. Es importante que le mande. Con los gases arteriales tú ves el pH, el bicarbonato, el PCO2, la base exceso, ¿entiendes? Todo esto ustedes ven. Pero en un paciente que está séptico, que está con signo de mala perfusión, debes mandarle lactato. Lactato. Si normal es 2. Si tiene 2, significa que está en aceptables condiciones, perfundido. Pero si tienes 4, te está hablando que tiene signo de mala perfusión y debes hidratarlo de mejor manera. Si tiene 8 o 10, ese paciente está muy grave. Por favor, expándelo bien, trate de hacerlo orinar lo más pronto posible, hidratándolo, ¿no es cierto? Entonces aquí te está hablando de síndrome compartimental abdominal, ¿ya? Que te dice puntuación, sintomatología clínica, ¿entiendes? 0, función gastrointestinal normal. Hijo, acuérdate que todo paciente que tiene trastorno, aumento, que tú sospechas que tiene síndrome compartimental abdominal, ese paciente, ¿qué tienes que darle? Hacerle una sonda nasogástrica, ponerle una sonda nasogástrica, ¿entiendes? ¿Ya? Entonces te dice, gastrointestinal, falla, GIRP, score de GIRP, ¿ya? Te dice sintomatología, ¿ya? 0, función gastrointestinal normal, es la que ustedes y yo tenemos, que tomamos líquido, comemos y no pasa nada. Todo ese líquido, ¿a dónde va? Al ano, ¿entiendes? Hay una buena función intestinal, no has vomitado. Grado 1 te está hablando de la falla del score de GIRF, ¿entiendes? 1. Dice nutrición enteral, menos del 50% de las necesidades calculadas, ausencia de nutrición enteral 3 días después de una cirugía, ¿ya? Grado 2 dice intolerancia a la nutrición enteral, alto volumen de residuos. ¿Qué significa? Que tú le pusiste la sonda nasogástrica y el paciente tiene 600, 800 de material intestinal. ¿Qué significa? Que no tiene buen peristaltismo, que tiene un hilo paralítico o que tiene síndrome compartimental que no deja que haya movimientos peristálticos hacia abajo, hacia el ano, ¿entiendes? O hacia el ciego. Entonces, eso es lo que te está diciendo. Entonces, la nutrición enteral no se le puede dar al paciente. Entonces, dice grado 2, intolerancia a la nutrición enteral. Parenteral, todo lo que está paralelo a los vasos, ¿no es cierto? Parenteral yo puedo darle, le pongo una vía central y ahí puedo darle nutrición con aminoácidos, liposín, destroza el 50. Enteral significa que el tubo enteral, el tubo digestivo, por ahí le debo dar la alimentación. Entonces cuando te dicen nutrición enteral es por vía oral. Entonces dice no tolera, intolerancia a la nutrición enteral. ¿Entiendes? ¿Qué pasa? Alto volumen del residuo gástrico, o sea, por la sonda nasogástrica te dio 600, 800. El paciente vomitó, sigue con distensión abdominal, puede seguir con diarrea severa o tener hipertensión intraabdominal. ¿Ya? Grado 3, no tolera la nutrición enteral. Nutrición enteral, ¿ya? Y aumenta más la presión intraabdominal. Y grado 4, síndrome compartimental abdominal. ¿Entiendes? Mira los problemas. Entonces, mira la importancia a todo paciente que operan de abdomen, ¿ya? ¿Qué tienes que ponerle? Una sonda nasogástrica. ¿Entiendes? Ver que esa sonda nasogástrica no dé débito. Porque si yo se la pongo y después al otro día no ha dado débito, ha dado 100, yo se la saco. O sea, ese paciente tiene un buen peristaltismo, ¿entiendes? Entonces aquí te dice síndrome compartimental, etiología. ¿Por qué se produce? Disminución de la compralla de la pared abdominal. ¿Qué te va a producir? Insuficiencia respiratoria aguda, especialmente con presión intratorácica elevada, la ventilación mecánica, el uso de PIT. PIT quiere decir presión positiva al final de la expiración. A todos estos pacientes que están teniendo coronavirus y tienen una PAFI baja, acuérdate que cuando yo te digo una PAFI, la PAFI es sacar la presión arterial de oxígeno por gases, dividido por la fracción inspirada de oxígeno. ¿Entiendes? Generalmente, el antes era injuria pulmonar, que era de 200 a 300.
y luego vendría el distrés respiratorio. Pero ahora dicen no, es distrés respiratorio leve, moderado y grave. Le sacas la PAFI, ¿entiendes? La PAFI, le sacas la PAFI. Entonces ahora dice de 200 a 300, de 300 a 200 que le sacas la fracción inspirada de oxígeno, o sea, la PAFI, dice es un distrés leve. De 200 a 100 es un distrés respiratorio moderado. Si es un paciente que tiene una PAFI menos de 100, ese paciente tiene un distrés respiratorio grave que le compromete la vida. Ese paciente con PAFI menos de 200, tienes que entubarlo, respirarlo el paciente y oxigenarlo. Y dormirlo, no te queda más hasta adaptarlo. Entonces, ¿qué yo te estoy enseñando? La PIT, ¿qué quiere decir la PIT? Presión positiva al final de la expiración. ¿Qué significa? Se reclutan nuevos alvéolos para poder haber un buen intercambio gaseoso. No hacerlo, el paciente sigue con 88, 80 de saturación y está con deuda de oxígeno el paciente. Entonces, presencia de autopit, etcétera. Dice, cirugía abdominal con cierre primario, atención, hijos, es cuando tú ves que ese paciente a la fuerza le cierras el abdomen. Entonces dice, síndrome compartimental, etiología, cirugía abdominal con cierre primario del abdomen. Mira, entonces eso fue la primera imagen. Me voy a retroceder, discúlpenme. Mira, mira esto. Esto es lo que te está diciendo. ¿Entiendes? Que a la fuerza estás cogiendo, estás cerrando el abdomen. ¿Y eso qué te aumenta? La presión intraabdominal, pues luego tienes anuria, tienes insuficiencia respiratoria. Eso debiste dejar con vacuum pack abierto, ¿entiendes? Ya, en cirugía supongo que tienen que ver cuando vayan al hospital, porque a veces tengo pacientes con lo mismo. Sigamos en pocas palabras. Me dice a dónde nos quedamos. Entonces ahí esto. Y ahí, ya, aquí. Entonces dice cirugía abdominal con cierre primario a tensión. Mira, te produce aumento de la presión intraabdominal. Hematoma de la pared abdominal y vainas del recto. Traumatismo abdominal grave. Quemaduras graves con escaras abdominales. Obesidad. Índice de masa corporal más de 30. Posición prono, posición semi-incorporada. Cabecera elevada más de 30. Síndrome compartimental abdominal, aumento del volumen intraabdominal. ¿Cuál te produce aumento? Mira, dilatación gastrointestinal, gastroparesia, el diabético te hace gastroparesia, distensión abdominal, íleo, vólvulo, una obstrucción del vólvulo, ¿ya? Pseudoobstrucción colónica. ¿Qué más? Masas abdominales, retroperitoneales, accesos, tumores, hemoperitoneo, sangre, hematoma retroperitoneal, neumoperitoneo, incluyendo la paroscópica con elevada presión de insuflación, ascitis por difusión hepática. Mira, todo eso te puede producir, ¿qué? Síndrome compartimental. Y te puede producir, ¿qué? Oliguria, insuficiencia respiratoria. Mira. Entonces, etiología compartimental abdominal, etiología, hay una combinación de ambos factores. Fuga capilar tienen los pacientes que tienen shock séptico, ¿ya? Resucitación con fluido, sepsis grave y shock séptico, pancreatitis aguda. Ahí tengo un paciente que tiene, creo que está haciendo un pseudoquiste pancreático, que le palpa el epigastrio y el paciente tiene un tumor ahí y tiene un Baltasar 4 prácticamente. Ese paciente, una pancreatitis por cálculo de la vesícula, ¿entiendes? Por litiasis. Infección abdominal complicada, resucitación masiva de más de 5 litros en 24 horas, politransfusión, más de 10 unidades de concentrados de hematíes, quemaduras extensas. Mira todo lo que te puede producir síndrome compartimental abdominal, ¿ya? Y llevarte a la oliguria, quemaduras extensas. Cuando tienes quemaduras extensas, oye, por lo menos dale 500 mililitros por hora al paciente. Le ponen a 42 mililitros y ya se ha dado ahí cuando ya viene con necrosis tubular aguda. Uno trata de reanimarlo bien y el paciente ya está. O sea, le diste poco líquido y el paciente ya tiene necrosis tubular aguda.
politraumatismo grave, cirugía de control de daño. ¿Sí saben lo que es la cirugía de control de daño? Son esos pacientes que vienen, por ejemplo, ruptura hepática, ¿ya? ¿Y qué pasa? Sangra por toda parte, no le queda más que poner apósitos, compresas y dejarlo ahí, encerrarlo y mandarlo a terapia intensiva, que los tengamos ahí para ver si se recupera, después de 2 o 3 días entrarlo nuevamente a operar. Eso es, ¿cómo es? Cirugía de control de daño, ¿entiendes? Acidosis con pH 7.2, hipotermia, temperatura de menos 33, coagulopatía, recuento plaquetario menos de 55.000, tiempo de protrombina más de 15 cuando normal es 12 segundos, o más del 50% ya. Tiempo parcial de tromboplatina 2 veces por encima de los valores. ¿Cuál es 2 veces por encima? Es 30, o sea, tiene 60 el paciente. Y el INR, índice internacional randomizado, más de 1.5. Está haciendo falla hepática. Entonces aquí te dice síndrome comportamental. El estándar de referencia es la medición de la PIA. ¿Cómo mide la PIA? Mira, todo esto, ¿ya? Dice que hay que medir mandando el volumen, un volumen de 25 mililitros de solución salina, mira, aquí por la sonda, lo manda y le mides al paciente, ¿no? Se le mide ya la presión que tenga. Acuérdate que más de 20 prácticamente tiene un síndrome comportamental abdominal, ¿ya? Síndrome comportamental abdominal, ¿qué te está hablando? Manejo médico. Mantener la presión de perfusión mayor de 60. ¿Entiendes? ¿Qué más? Evitar el exceso de fluidos. ¿Qué más? Paracentesis en el paciente que tiene cirrosis, que está prácticamente con un abdomen muy tenso y todavía insuficiencia respiratoria porque eleva los diafragma. ¿Entiendes? Entonces, ese paciente, ¿qué hay que hacerle? Una paracentesis, pues sacarle unos 4 litros, pero mándale por lo menos unos 3, 4 ampollas de furosemida, si no lo va a mandar al síndrome patorrenal. ¿Qué más también tiene que ponerle? Una sonda nasogástrica para aspirar. ¿Qué más? Enemas rectales. ¿Qué más? Sedación farmacológica, correcta posición corporal, gastrocinético, colonocinético, diuresis y hemofiltración venosa continua en muchos pacientes que están edematizados. Habría que hacer eso. Síndrome comportamental, la PIA debe ser medida con al fin de la expiración, en posición supina, después de asegurar que no existe contracción de los músculos abdominales, con el traductor en 0 a nivel de la línea axilar media. Entonces, es muy importante, ya te digo, perdón. ¿Me ven? Entonces, síndrome comportamental, tratarlo con... Entonces, mira el manejo del síndrome comportamental. Dice, conviene tratarlo con descompresión abdominal temprana y el uso de técnicas de abdomen abierto. Mira, hay que abrir el abdomen para descomprimir eso. Si no, por más que lo pongan en el respirador, no va a mejorar el paciente. Dice, esto produce PIA y mejora la perfusión de los órganos, mientras que el paciente está crítico. El cierre del paciente está indicado una vez que el paciente crítico ha cedido. Entonces aquí te dice paciente con síndrome de hipertensión intraabdominal o síndrome comportamental abdominal. Si la PIA es más de 20 y hay fallos de orgánico, sí, o sea que tiene urea, creatinina, hipoxemia, ictericia, trombocitopenia, sí, síndrome comportamental abdominal. ¿Qué vas a hacer? Realizar descompresión abdominal. Si hace, sí, o sea, ¿qué vas? Pues se puede mantener la presión de perfusión a más de 60. ¿Pero qué debe hacerle? Descompresión, eso es cirugía. Una PIA entre 12 y 20, sí aumenta la presión intraabdominal, controla el seriado de la PIA, mide la PIA mientras el paciente está crítico. Iniciar el manejo médico, ¿cómo? Con la sonda nasogástrica, secarlo un poco, mejorar la perfusión, observación y busca de signos de hiperperfusión. Síndrome comportamental abdominal, cierre abdominal. Dice, luego de la laparotomía descompresora, o sea, lo descomprime, un cierre temporal abdominal es realizado para cubrir y proteger las vísceras expuestas y también minimizar la pérdida de líquido y evitar la hipotermia. Mira cómo está el paciente, ¿sí? Si recogen toda la pared, eso va a hacer que eleve los diafragmas, te produzca isquemia.
Entonces, ¿qué pasa? Lo dejan abierto al paciente. Dice, en antes usábamos esas bolsas, pero ahora ya no. Bolsa de Bogotá es un símbolo, es una bolsa plástica estéril saturada en la pared abdominal. Como no hay pared, ¿cómo lo tapas al paciente? Pero ahora vas a ver, ahora ya hay esto, el vacuum pack, perdón. Es importante que lo sepa. Síndrome compartimental abdominal, el pack de succión de Baker está hecho con paños quirúrgicos estériles, catéter y cinta adhesiva que permite manejar el abdomen abierto de manera costo efectiva. Esto es mejor porque prácticamente no se infecta el paciente, pero mejor es esto, el vacuum pack, ¿entiendes? Y hace presión negativa el paciente, ¿ya? Tiene presión negativa. Entonces, esto es muy importante. Mira, ¿por qué? Porque le saca todas esas sustancias tóxicas que el paciente, esa secreción, este paciente tiene una colostomía acá y tiene vacuum pack ahí, ¿no? Entonces dice, sistemas comerciales disponibles, está aumentando el uso, aparente mejora la sobrevivencia debido a remoción de citocinas proinflamatorias, ese balance negativo. Estos pacientes, o sea, te succiona todo por presión negativa y mejoran, se contaminan menos. Punto clave, la identificación temprana en síndrome compartimental reduce la mortalidad. Es verdad, si tú no lo operas, el paciente termina muriéndose por la falla multiorgánica. El mantener una correcta perfusión abdominal evita la isquemia, la necrosis y la translocación bacteriana. Y después de identificar el síndrome compartimental, debe ser realizada una descompresión abdominal quirúrgica. Cuando ya tiene más de 20, es obligación o moléstalo al cirujano, llámale la atención para que lo abra el paciente, porque si no, no vas a poderlo mejorar, entiende el paciente, ¿sí? Entonces, pila, en pocas palabras. Entonces, después de identificación del síndrome compartimental, debe ser realizada la descompresión quirúrgica. Tienes un vólvulo que te está produciendo, ¿qué? Quirúrgico. Tienes un tumor que te quirúrgico. Tienes la citis que está tenso, ¿qué? Drénale, pues, 4 litros y descomprime eso. Entonces, mira que es muy importante ya este cuadro clínico que el paciente tiene, ¿sí? Entonces mira la importancia de este cuadro clínico. ¿Alguna pregunta, hijos? ¿Alguna pregunta? Vamos, vamos, pregunte, vamos, hablando y haciendo. Espere que ya voy a mandar síndrome, ¿cómo es? Rhabdomiolisis. Voy a buscar. Necesito rhabdomiolisis. Si están viendo, ¿no? Si me escuchan. Sí, doctor, sí. Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Alguna pregunta de síndrome compartimental abdominal? Mira, que abdomen agudo puede ser un síndrome compartimental abdominal. Y a veces los cirujanos espera, ¿qué? Que se muere el paciente. Entonces le le mide la presión intraabdominal y está aumentada, ellos lo entran a operar. Es como que yo te estrangule, ¿entiendes? Te apriete las yugulares y ¿qué va a pasar? Te vas a morir, pues, ¿no es cierto?
porque te produce edema cerebral y te obstruye también el cuello y te obstruye el paso de la sangre y del oxígeno y se necrosa todo lo que está arriba, ¿no es cierto? Igual acá, pues no, cuando tienes síndrome comportamental. Bueno, voy a hablar de rhabdomiolisis, que es importante también porque es relativamente frecuente estos pacientes, ¿ya? Déjame ver, que no pasa. Allá. Entonces, mira, ¿qué significa rhabdomiolisis? ¿Entiendes? Destrucción de músculo, del músculo, de los músculos, ¿entiendes? ¿Ya? Y te produce mioglobinuria. Es importante, yo te pongo este vaso en orina, que a veces las personas dicen no, o los médicos dicen, tiene hematuria, y lo que tiene es mioglobinuria o hemoglobinuria, ¿entiendes? Entonces, esa rhabdomiolisis yo tengo que estar atento, porque la mioglobina es tóxica para el túbulo, ¿entiendes? Y te puede producir insuficiencia renal, pero puede ser secundaria a una fractura de fémur, secundaria a un atropellamiento, a un politraumatismo. Entonces yo siempre le digo al residente, hazle CPK, porque si el paciente tiene 4.000, 5.000 de CPK, significa que tiene un aplastamiento muscular y te va a hacer hipovolemia y la mioglobina te produce tóxico. Ese paciente tenemos que hacerlo orinar mínimo 150 mililitros por hora para no tener una necrosis tubular. Mira que tuve un paciente que un tráiler le pasó en las piernas y tuvieron que amputarle. Le digo, tiene que amputar las dos piernas. Tenía 20 años, un muchachazo. ¿Entiendes? Me lo mandan a terapia intensiva, en 2 horas lo estabilizo, le mando líquido, sangre, y luego comenzó a saturar bien, comenzó a orinar y lo mandé a operar. Le dije que le amputen las ambas piernas, ya, supracondilia, ya, arriba de la rodilla, ¿entiendes? Le hicieron con una pierna y la otra pierna no. Comenzó a hacer CPK 10.000. Entonces, al otro día vine y le hice amputar la otra pierna. El paciente se salvó, ¿entiendes? Y no me hizo necrosis tubular aguda. ¿Entiendes? Un trailer iba en una moto y el trailer alguien lo tocó, cayó y cayó abajo del trailer, el trailer le pasó en las dos piernas. Entonces, ¿qué tenía ese paciente? Rhabdomiolisis. Me adelanté. Entonces, la rhabdomiolisis es lesión del músculo esquelético con liberación de sustancias sostenidas en la. ¿Qué tiene ahí? La mioglobina, ¿qué más? La creatincinasa, el potasio, el fósforo, el ácido úrico, el LDH, la aldolasa. Y mira la orina, es negruzco, ustedes dicen prácticamente colúrica, pero ¿qué pasa? Si yo le mando físico, químico y sedimento y le mando creatinquinasa, CPK, me voy a dar cuenta que el paciente lo que tiene es que destrucción de grandes masas musculares y este paciente que me está haciendo rhabdomiolisis. Entonces dice lesión del músculo esquelético con liberación de sustancias contenidas en el músculo. ¿El músculo qué hay? Mioglobina, ¿entiendes? A eso se llama mioglobina, creatincinasa, potasio. Acuérdate que el potasio es intracelular, está con el fósforo, ¿no es cierto? El ácido úrico, el LDH, aldolasa también, ¿ya? Entonces, esto de la aldolasa tienes que tener presente, porque ya vamos a ver dermatomiositis, poliomiositis y se elevan estas enzimas, pero estoy hablando de CPK en un paciente que tiene mioglobinuria, ¿entiendes? ¿Ya? Por rhabdomiolisis. Entonces, ahí mismo te dicen ciertas sustancias, o sea, hay lesión del músculo y esta sustancia, prácticamente la mioglobina, se va por la sangre hacia dónde, o sea, hacia el túbulo, lesionando. Entonces, causas de radiomiolisis te dice traumatológica, compresión, traumatismo múltiple, síndrome por aplastamiento. Mira, los politraumatismos que tú tienes, los atropellamientos, el síndrome, mira, cuando hay accidentes de terremotos, entonces ahí la pared le cae en la pierna al paciente y lo recoge el paciente, pero el paciente ya ¿qué tiene? Insuficiencia renal. ¿Por qué? Por aplastamiento, síndrome comportamental. ¿Y qué hizo? Necrosis tubular aguda. ¿Qué hay que hacerle? Hemodiálisis, ¿entiendes? Puede perder la pierna porque hace un síndrome comportamental, isquemia, se necrosa la pierna y el paciente está grave. Mira que te dice cirugía vascular y ortopédica. Estate presente, estate atento con los pacientes diabéticos, porque los pacientes diabéticos, ¿qué te hacen? Son panvasculares,
todo el sistema arterial se obstruye. Entonces puede tener obstrucción de la vena femoral y de la arteria femoral y no te permite tener una buena vascularización. ¿Y qué te va a producir? Síndrome compartimental en miembros inferiores. ¿Y qué te va a producir? Isquemia, necrosis, ¿entiendes? Entonces cirugía vascular ortopédica. Ortopédica, ¿qué pasa? Puedes tener una fractura de fémur. Yo te digo que cuando tienes una fractura de fémur, el fémur prácticamente, esa fractura secuestra 1 litro de sangre. Entonces, ¿qué te va a producir? Shock hipovolémico. ¿Y qué te produce cuando tienes ya un hematoma ahí? Hemoglobinuria, ¿entiendes? De la hemoglobina de los glóbulos rojos, ¿no es cierto? ¿Y qué puede tener cuando tiene también un traumatismo severo? Para que se haya fracturado el fémur, significa que el trauma en el músculo es terrible, que fractura el fémur, que está protegido por los músculos del muslo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué te está diciendo? Que hay una gran masa muscular que hay destrucción. ¿Y qué te está haciendo? Mioglobina, ¿no es cierto? Entonces tienes un paciente hipovolémico con mioglobina, con hemoglobinuria. Entonces lo estás llevando ¿a dónde? A la necrosis tubular aguda, ¿entiendes? Entonces el coma también te puede llevar ahí, la inmovilización también. Acá te dice no traumatológica, radiomiolisis o mioglobinuria, no traumatológica, inducida por el ejercicio. Cuando te pones a correr una maratón de 20 kilómetros cuando tú nunca has entrenado y todavía a las 12 del día, claro que vas a tener una radiomiolisis. Tienes que tener mucho cuidado, en pocas palabras, con estos cuadros clínicos. Siempre me acuerdo cuando yo era estudiante, siempre lo cuento a los estudiantes, porque eso me dio mucha pena, en pocas palabras, y aprendí. Habían como a los guardias marina, en diciembre los mandaron por un mes a Quito, la gran mayoría era de Quito, los que iban a ser tenientes, ya aquí en Guayaquil, en la Marina. Entonces, ¿qué pasa? Lo mandaron y ellos no entrenaron nada. Y vino un teniente y cuando regresaron, prácticamente ya diría que en fines de enero, ¿ya? ¿Qué pasa? Lo sacaron a trotar a la 1 de la tarde con tremendo sol, ¿ya? 5 de esos pacientes hizo necrosis tubular aguda. 2 se murieron. Me dio pena porque tenían 20 años, ¿me entiendes? ¿Ya? Se murieron. Los otros hizo necrosis tubular aguda, se recuperaron. Pero mira qué es lo que te estoy diciendo. Tienes que tener cuidado cuando eso a las 12 del día, 1 de la tarde que sale a trotar. Bueno, ojalá que lo hagas todos los días y no lo hagas de vez en cuando y luego te metas a una maratón cuando no estás preparado. ¿Entiendes? Entonces, el ejercicio extremo te puede llevar a la radiomiolisis, el golpe de calor, los estados hiperdinâmicos, la drepanocitosis, los accidentes cerebrovasculares isquémicos, las miopatías metabólicas, la hipertermia maligna. Acuérdate, la hipertermia maligna da 41 de temperatura. Eso tiene ese paciente, ¿qué pasa? Tiene una acidosis metabólica, o sea, está muy grave. Síndrome neuroléctico maligno, neuroléctico maligno. El alcoholismo parece que te aumenta la permeabilidad del músculo y hace que se deshidrate el paciente y te lesiona. Las drogas, acuérdate que esto también, he visto pacientes que se meten cocaína, ¿entiendes? Demasiado. ¿Y qué pasa? Que la cocaína te produce descarga de adrenalina y no la adrenalina. Es como que yo te doy noradrenalina a ti y te produzca una vasoconstricción, una isquemia, una isquemia. Ese paciente tenía 40.000 de CPK. Imagínate, yo no sé qué cantidad de cocaína se había mandado ese paciente, que tuvieron que amputarle las 2 piernas. Ya tenía una acidosis metabólica severa y una CPK de 40.000, hizo insuficiencia renal. Tenía isquemia, porque la cocaína te produce descarga adrenérgica de adrenalina y noradrenalina endógena y te produce vasoconstricción y te produce isquemia. Mira estas drogas, que las infecciones, las anomalías electrolíticas, acuérdate que la hipocalemia te puede dar, la hiponatremia también, endocrinopatía, el hipertiroidismo también te puede producir radiomiolisis, te produce, así que pilas por favor con estas patologías, ¿ya? Acuérdate, dice causas de radiomiolisis: actividad muscular excesiva, ejercicio violento, delirio tremendo, las contracciones, las convulsiones que presenten los pacientes con síndrome de abstinencia. Dice movimientos de estas extremidades mantenidos, crisis convulsiva y agitación psicomotriz. Claro,
Acuérdate que cuando tú convulsionas, no puedes respirar, eso te produce hipoxemia, te produce más anoxia y te puede producir, te perenniza las convulsiones. Acuérdate que antes decían que cuando tenías media hora convulsionando, eso era crisis hipertensiva. Ahora te dicen, no, si a los 5 minutos tú no recobras el estado de conciencia y sigues convulsionando, es un estado epiléptico. Eso evita que el paciente tenga más, perennice las convulsiones, porque si no, estás convulsionando, sigue pensar, va a retener respiratorio. El paciente va a tener problemas. Entonces, agresión muscular directa, y no olvides ella, las quemaduras, la hipotermia y la electrocución que te dice. Las quemaduras eléctricas te queman todo y el paciente puede tener mioglobinuria, ¿entiendes? Pero la quemadura te produce hipovolemia. Tienes que hidratarlo por lo menos 300 mililitros por hora. Dale al paciente, pásale rápido, por favor, porque se quedan cortos con los líquidos a estos pacientes que prácticamente tienen mioglobinuria. Hay que hacerlo orinar por lo menos 150 o 200 mililitros por hora y hay que por lo menos darle 250, 300 mililitros por hora a esos pacientes, dependiendo de la superficie corporal. Pero la cardioversión eléctrica también te puede producir rhabdomiolisis, isquemia por compresión. Mira, esto, isquemia por compresión muscular prolongada, síndrome compartimental, oclusión vascular, oclusión arterial, tromboembolia pulmonar, coagulación intravascular diseminada, enfermedades inmunitarias, dermatomiositis, polidermatomiositis, también la cetoacidosis diabética, alteraciones electrolíticas, ya te dije, la hipocalemia, la hiponatremia, acidosis metabólica, la cetoacidosis diabética, el hipotiroidismo, el hiperparatiroidismo, el síndrome de Cushing y la insuficiencia suprarrenal también te puede producir rhabdomiolisis. Drogas de abuso, el etanol, la heroína, la metadona, la cocaína, la anfetamina, mira, todo esto lo vamos a tener. Lo tenemos nosotros, la teofilina, la benzodiazepina, funciones que el paciente da. Entonces, las infecciones, las alteraciones genéticas, idiopáticas. ¿Cuál es la clínica? Los dolores musculares, ¿qué más? Los calambres, las contracciones musculares, ¿qué más? La parestesia, la debilidad muscular, ya, el músculo edematoso. Acuérdate que cuando tú haces un exceso de ejercicio, ¿qué pasa? Tú lo tocas y te duele el músculo. Es cuando comienzas a hacer pesa y haces exageradamente la pesa o alzas un peso demasiado para los músculos y te comienza a doler todos los músculos porque no quiere que te toquen, ya que estás funcionando. Él prácticamente puede estar haciendo rhabdomiolisis. Ten cuidado, toma abundante agua, ¿entiendes? Todo eso te trae, porque al final vas después de una semana que no orina, no orina y no te diste cuenta que saliste a trotar a la 1 de la tarde y te hiciste rhabdomiolisis, ¿ya? Y ya tienes insuficiencia renal. Entonces, parestesia, debilidad muscular, músculo edematoso, blando, tumefacción muscular, edema, fiebre moderada, deshidratación, hipertensión, taquicardia, palidez, sudoración clínica, insuficiencia respiratoria, hepática, insuficiencia renal, aumento de las enzimas musculares de la orina, ¿entiende? Orina de color parduzca, ¿entiende? O oscura, pila, físico, químico y sedimento de orina, porque una cosa es hematuria, que se ve en macroscopio, y otra cosa es hemoglobinuria, mioglobinuria, ¿entiendes? Eso es muy importante, ¿entiendes? Otra forma es que forme coágulos. Si el paciente forma coágulos, ¿qué te está diciendo? Que es una lesión de la vejiga, del ureter, de qué más, de la uretra, ¿no es cierto? De la próstata. Si no forma coágulo y tiene cilindro de Matis, ¿qué te está diciendo? Que es del glomérulo esa lesión. Es hematuria. Entonces, mira la importancia de esto. Casos graves, náuseas, vómito, dolor abdominal, palpitaciones, exploración, hipersensibilidad, palpación a la palpación, signo de traumatismo, síndrome compartimental y edema. Entonces, mira lo que le está diciendo acá. Lesión, prácticamente lesión directa del
¿ya? Del músculo, ¿no es cierto? Alteraciones del aporte energético, mantener la integridad. Entonces, ¿qué tú ves acá? Acá prácticamente es el músculo que está lesionado, prácticamente el agua pasa al músculo y el potasio pasa a la sangre y te produce hipercalemia, hipotemia, hay hipocalcemia, la mioglobinuria, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, mira todos estos problemas que el paciente tiene con estos cuadros clínicos del síndrome compartimental. Ya vemos. Entonces, exploración complementaria urgente, determinación de la creatinina, de la urea creatinina, del sodio, potasio, del cloro, del calcio, de las proteínas totales, de la amilasa, bilirrubina directa total, de la CPK, CPKMB, amilasa, ¿ya? Bilirrubina no es un buen marcador en proceso debido a la corta media, ¿entiendes? Ahí te dice el 24 horas, hay 699, te dice. A las 48 horas va bajando y a las 72 horas disminuye la CPK. ¿Ya? Elevación de CPK, marcador más sensible, se inicia de 2 a 12 horas de haberse producido la lesión muscular. Alteración del calcio, hipocalcemia en fase inicial, hipercalemia en fase tardía, desarrollo de una necrosis tubular aguda. Mira las alteraciones del calcio. El paciente que tiene hipocalcemia, luego hace hipercalcemia y desarrolla necrosis tubular aguda. Ya porque hay disminución de músculo, ¿no es cierto? Bioquímica urinaria en ausencia de hematía, cilindros granulosos, ¿ya? Cilindros granulosos y densidad disminuida. Y mira la orina cómo está. Ustedes dicen colúrica, pilas por favor, porque coluria es cuando el paciente tiene bilirrubina en la orina y el paciente debe tener por lo menos 3 o más de 2 miligramos de bilirrubina en sangre, ¿entiendes? ¿Ya? Entonces lo que está teniendo el paciente es una mioglobinuria. Exploración, hematometría, fórmula de recuento leucocitario, estudio de coagulación, gasometría arterial, electrocardiograma, detención de tóxicos y ecografía renal. Miopatía inflamatoria de causa desconocida, miopatía inflamatoria idiopática asociada a la neoplasia, a la vasculitis, distrofia muscular progresiva, miopatía metabólica, ya te dije, el hipertiroidismo, tóxicas, tiroidea, ¿ya? Síndrome de fatiga crónica, polimialgia reumática y amiotrofia diabética que el paciente tiene. Tratamiento, fluidoterapia, solución salina al 5%, un litro por hora. ¿Ya? Alcalinación de la, mantener la alcalinación urinaria para evitar la precipitación de orina, bicarbonato 2 o 3 ampollas por suero. Diurético, manitol. Mira, estos pacientes tienes que hidratarlo bien. Cuando lo tengan en 120, 80 de presión, 130, ahí le das el manitol. Acuérdate que el manitol es un diurético osmótico, ¿entiendes? Te va a hacer perder líquido. Entonces tienes que hidratarlo bien al paciente, ¿entiendes? Ver, porque a veces cuando da manitol, te orina 500 y apenas le has mandado 100, ¿no es cierto? Entonces te estás quedando con balance negativo. Tienes que estar atento a la diuresis cuando usa el manitol. El manitol debe usarlo cuando el manitol le vas a producir más hipotensión y más lesión neurológica. En gramos cada 6 horas reduce el acúmulo de líquido en el músculo, la toxicidad de hemoglobina y viene 20 miligramos. Y yo te he dicho que si tienes una buena función renal, una ampolla te puede ser orinar de 800 a 1000 mililitros.
Muy bien. Ya está. Sí están viendo, ¿no? Sí, ven doctor, bien. ahora sí. Doctor, sí se ve. Dale. ¿Dónde nos quedamos? Allá, furosemida. Entonces, lesiones por aplastamiento son causadas por la aplicación de una presión prolongada y continua. Ya te dije, cuando hay derrumbe, cuando hay terremoto, hay aplastamiento, te cae en la pared, entonces eso te comprime las grandes masas musculares y te produce necrosis tubular aguda, insuficiencia renal, y muchos pacientes se mueren por eso. Factor más importante, la magnitud de la fuerza ante el cual es aplicada la presión. Afecta predominantemente los miembros, ya que la lesión de este tipo aplicada en el dorso es incompatible con la vida. Hijo, es como que tu dorso, te hablan del tórax, un carro te esté encima tuyo en el tórax, tú no puedes respirar y terminas muriéndote. Bueno, algo similar pasa en la pierna, ¿no? Entonces te dice que cuando tienes un aplastamiento, una compresión en el tórax, eso es incompatible con la vida, porque no puedes respirar, pues, ¿no es cierto? Y bueno, algo similar pasa con la pierna, pero se necrosa. Entonces, ahí se diferenciación, lesión. Entonces, te está hablando del síndrome comportamental del paciente, rhabdomyolysis. Dice, puede ser por oclusión vascular, arteria, músculo y síndrome comportamental. Entonces, esto es lo que te está viendo, dice. El daño muscular producido por la presión, el daño muscular, perdón, se está yendo, perdón. Esto, ¿entiendes? Dice, daño muscular producido por la presión externa. Las células musculares pierden su capacidad de controlar el fluido y se dematizan. Se produce una elevación de la presión del comportamental. Es secundario al daño muscular. Observen estos dos músculos, ¿entiendes? Mira las arterias, vena y nervio que está. ¿Sí ves? Esto es una pierna normal. Este es el hueso, este es el otro hueso, ¿ya? ¿Y qué pasa cuando tienes un gran edema? Mira, obstruye la arteria, obstruye el nervio, por eso la parestesia. Entonces te produce ¿qué? Un síndrome comportamental, te estrangula los vasos, no permite una buena vascularización. ¿Y qué te produce? Necrosis. Entonces, ¿qué tú debes hacer? Lo que estás observando, una fasciotomía, descomprimir eso, ¿entiendes? Porque si no vas a terminar, tienes que darte cuenta. Por eso que todo paciente, ¿qué tiene que hacer? Medirle el pulso, está cianótico, tiene lactato alto, tiene mala perfusión, está frío, está cianótico, ¿qué está? Está prácticamente haciendo un síndrome comportamental. ¿Qué tienes que hacer? Descomprimir eso. Acá en el abdomen, pero acá te está hablando de un miembro, ¿no? Que puede tener obstrucción arterial o el síndrome comportamental. El gran edema te obstruye los vasos, ¿entiendes? Síndrome comportamiento, las paredes
hasta video si quiere. Ponle video. Doc, ya lo escuchamos. ¿Sí lo ves? Sí. Entonces, mira, lo que te estaba enseñando, el síndrome compartamental, mira, te estrangula las arterias y venas, y te isquemia, te necrosa el músculo, ¿ya? Y eso es. ¿Qué le vas a hacer? Una fasciotomía. Mira, la fasciotomía, liberación de radicales libres, acumulación masiva de calcio en el interior del músculo, infiltración de neutrófilos y vasos perfundidos. Entonces, pero eso tienes que dar, por eso es el pulso cuando te enseñan semiología, ¿entiendes? A que veas el pulso ampedio, ¿ya? Entonces, eso tienes que examinar, si no, ni siquiera te das cuenta. Y el paciente hay que examinarlo de arriba hacia abajo, hacia la pierna también. Ponte que sea diabético y esté amputado. Ponte que diabético tiene pie diabético, está gangrenado el paciente, o tiene una obstrucción arterial y no te das cuenta. Siempre digo, no hay malos médicos, hay malos examinadores. El cuadro clínico, déficit neurológico severo, porque te comprime el nervio, pues, por eso las parestesias que tiene. Pérdida de la sensibilidad. Inicialmente no hay edema, luego es muy prominente, pulsos distales presentes, deterioro progresivo del estado hemodinámico, hipovolemia, shock severo, necrosis de músculo y primera muestra, mira, y la primera muestra de orina. Mira la necrosis que hay aquí en el brazo, las ampollas obstruidas, ¿no? Y mira la necrosis muscular. Acá ya le han puesto un vacuum pack y lo han descomprimido. Entonces, mira, se afloja eso, ¿ya? Entonces, te dice síndrome de aplastamiento, rhabdomiolisis, manifestaciones sistémicas producidas por el daño muscular resultante de la presión de aplastamiento. Mira, te aplasta por piedra y te produce ¿qué? Hinchazón, edema, hematoma. Tú tienes que estar atento que hay una buena vascularización. Si no hay una buena vascularización, hay isquemia, necrosis y el paciente te va a hacer rhabdomiolisis, ¿se entiende? O síndrome compartamental. Aplastamiento de los miembros, calor, alcoholismo, infección viral, desorden metabólico, miopatía, drogas. Acuérdate que la cocaína te puede dar todo esto. Mecanismo, trauma cerrado, penetrante, presión extendida sobre el músculo, la masa muscular, trauma microvascular, hipoperfusión, hipoxia tisular, flujo capilar puede detectarse con presiones bajas, menos de 20 milímetros, con la siguiente injuria y disminución de la presión de oxígeno, hipoxemia, edema, hemoconcentración. Mira, shock clínico y prácticamente hipercalemia, hiperfosfatemia y mioglobinuria. Y aquí están las manifestaciones clínicas que antes te hablé. Y aquí te dice combinación, hipovolemia, acidemia, mioglobinemia, insuficiencia renal aguda o falla renal aguda. Dice, el riñón deja de eliminar producto de degradación y muerte por hipercalemia, ¿entiende? Por el potasio alto, ¿no es cierto? Dice, causas de ira, o sea, de insuficiencia renal aguda o lesión renal aguda, ahora en radiomielitis traumática, microtrombos en los capilares glomerulares debido a la hipercoagulabilidad, hipotensión, actividad del sistema de vasoconstricción extrarrenal y reducción del flujo renal, depósitos extracelulares de urato, cilindros y pigmentos, nefrotoxicidad por el hierro, inactivación de influencia vasodilatadora del óxido nítrico, lesión renal directa, daño renal por degradación del producto muscular e hiperfosfatemia aguda que tienen estos pacientes. Hipovolemia y trastorno hidroelectrolítico, trastornos cardiotóxicos, arritmia secundaria por la hipercalemia. Acuérdate que el potasio alto te puede dar ¿qué? Ondas P picudas, bloqueo AB, complejo QRS ancho, insuficiencia respiratoria, insuficiencia renal y complicaciones más graves. ¿Qué te va a producir? Hipercalemia, hipocalcemia, hiperfosfatemia, hiperuricemia, acidosis metabólica y CPK elevada, ¿entiendes? CPK elevada. Entonces, se inicia la infusión por solución salina en ritmo de 1 hora, o sea, tienes que hidratarlo el paciente bien. Infusión intravenosa, 500 mililitros de solución salina normal, alternando con dextrosa al 5% en un ritmo de 1 litro por hora. Controlar la presión arterial, presión venosa central y el volumen urinario. Dar bicarbonato como segunda a la tercera botella de dextrosa al fin de mantener un pH urinario de 6.5. Establecido el flujo urinario, adicionar manitol al 20%. Yo te digo que el manitol tienes que ponerlo cuando tiene 110, 120, 80.
porque si no, lo produces con hipotensión y más hipotensión te va a dar. El bicarbonato produce alcalosis metabólica y un pH 7.5 administrar acetacelamina. Entonces mira los problemas que el paciente tiene con estos cuadros clínicos del edema que tiene, ¿no? ¿Alguna pregunta? Por favor, ¿alguna pregunta? ¿Me escuchan? Doctor, yo tengo una pregunta. Okay. ¿Me escucha? Sí, te escucho bien. Ya, o sea, ¿qué pasa en pacientes que tienen rabdomiólisis secundaria a fármacos? O sea, estos pacientes también pueden llegar a tener necrosis tubular aguda. Suspéndele, acuérdate que mira, yo hice un trabajo en Argentina, 350 chicos o personas que le daba atorvastatina, Lipistor. Acuérdate que la atorvastatina te puede producir dolor muscular, pero al 2 o al 1%. Ese paciente tiene CPK elevado y dolor muscular, se queja. Tú tienes que suspenderle la atorvastatina e hidratarlo bien. Si tú le sigues dando, ¿qué va a producir? Rabdomiolisis y edema. ¿Entiendes? Entonces, ¿cuál es tu pregunta? Perdón. ¿Cuál era tu pregunta? Doctor, que si la combinación de fenofibratos y estatinas, o sea, me va a producir una radiomiólisis, pero Le produce radiomiólisis, CPK elevada, pero tienes que suspenderle la medicación. Si tú te das cuenta rápidamente, porque el paciente te dice, doctor, al segundo día que tomé atorvastatina comenzó a dolerme, tengo dolor muscular y todo. Si tú no le mandas CPK, piensa que no es nada, le das analgán o cualquier otra cosa. O sea, le agregas un antiinflamatorio, un esteroide, y no te das cuenta, no le mandas una CPK. ¿Entiendes? Porque tienes que darte cuenta o tienes que hacerle un examen físico-químico y sedimento de orina. Te está diciendo que la mioglobinuria, que la orina está oscura. Él te dice, doctor, tengo una orina oscura. Hazle el físico-químico y sedimento, porque uno piensa que es una hematuria y es una mioglobinuria o hemoglobinuria. ¿Qué tienes? Que suspenderle e hidratarlo bien. Pero si tú comienzas recién el paciente, tiene CPK de 300, 400, ya lo único que tienes que hidratarlo al paciente y no hay ningún problema. Pero que si tú le sigues dando la medicación, hay problema, porque en la atorvastatina te produce eso, ¿sí? Pero cuando tú tienes una obstrucción arterial, ¿qué tienes que hacer? Llamar al cirujano vascular para que le haga un bypass. Si tienes ya síndrome compartimental, llamar al cirujano vascular o el cirujano para que descomprima eso, ¿entiendes? Y tratar de hidratarlo bien, ¿entiendes? Es un todo, el paciente es un todo, ¿entiendes? Si se mandó cocaína, bueno, ahí está vasoconstrictores. Ya te digo, he visto pacientes que o se mueren por la cocaína porque le produce una arritmia o hay necrosis, se necrosa todo, ¿entiendes? Ustedes van a vivir épocas de esto, ¿no es cierto? ¿Alguna otra pregunta más? En tal caso, queridos alumnos, yo quiero que ustedes estén atentos a ese paciente que tiene un vólvulo, que tiene peritonitis, ¿entiendes? Que tiene oclusión intestinal, esos pacientes que tienen un tumor de ovario, ese paciente que tiene ascitis, atención, ¿entiendes? Esos pacientes, ¿qué te están haciendo? Síndrome compartimental. ¿Qué te pueden hacer? Síndrome hepatorenal. ¿Qué también te puede hacer? Necrosis tubular. ¿Qué tienes que descomprimir? ¿No es cierto? Acá. Y te estoy hablando de la radiomiolisis y síndrome compartimental en los miembros inferiores, ¿no? En los pacientes diabéticos, en los pacientes que tienen traumatismo ahí, ¿no? Fracturas. Entonces, eso es importante, entiende que si uno de ustedes es traumatólogo, rápidamente descomprimir, porque si no terminas amputándole la pierna a un paciente que puede salvarle la vida, entiende, rápidamente. Si nosotros nos damos cuenta que puede tener este problema, mira, los dos te dicen descomprimir, descomprimir. Si no te das cuenta, el paciente termina amputado porque se le necrosa la pierna y el otro termina con falla multiorgánica muriéndose. Lo mejor en medicina es adelantarse a las complicaciones. ¿Algo más? Bueno, que tomen lista, yo creo que es suficiente, porque estamos de las 6 hasta las 8:30 que son, ¿entiendes? Y tengo que ir al hospital a marcar. Así que, ¿alguna otra pregunta, por favor, chicos? Tantas preguntas que hay que hacer. A mí me gusta que me pregunten, porque como yo hablo con interno, hablo con residente, hablo con posgradista, a veces me parece que ya he hablado algunas cosas y me interesa que ustedes me pregunten, ¿entiendes? Si no sé, bueno, voy a leer y te digo después.
El lunes nos vemos. Ya van a tomar en lista. Tomen lista, por favor. Hola. ¿Alguna pregunta, por favor? Sí, doctor, una pregunta, disculpe. Lo importante es la hidratación del paciente. Sí, dime, hijo. Ya, respecto a lo que dijo, que más que todo cuando hay un tipo de lesión de esos, el procedimiento normal es la amputación. ¿Actualmente hay alguna técnica que No es la favorece? amputación. Mira, O sea, mira lo que estoy diciendo. No, Ujú. o sea, si tú te das cuenta rápidamente, lees el pulso, está disminuido, la CPK está elevada, ¿ya? ¿Entiendes? Estos pacientes hacen una descompresión, mira, una fasciotomía se dice. Acuérdate que la fascia lo tiene comprimido y cuando tú lo descomprimes, lo que estás viendo ahí en ese momento, prácticamente mejoran los pacientes, les salva prácticamente la pierna. Pero que si dejas pasar mucho tiempo, 12 horas, 24 horas, ¿qué tienes que hacer? Ya el músculo está necrótico, tienes que amputarle, ¿entiendes? La mejor cosa es adelantarse a las complicaciones, ¿entiendes? ¿Por qué crees que te enseñamos en semiología a ver el pulso pedio? Ya, palpar el pulso. Si un paciente tiene dolor, ¿qué es claudicación intermitente? ¿Qué es claudicación intermitente? Son esos pacientes, ¿entiendes?, que caminan, ¿entiendes? Y al caminar le duele la pierna. ¿Pero por qué? Porque tienen obstrucción arterial, ¿entiendes? Es igual que la angina de pecho. La angina del pecho, el paciente hace un ejercicio y ¿qué pasa? Le aumenta el dolor, pero cuando se sienta, descansa 20 minutos, ¿qué hace? El dolor desaparece, disminuye. ¿Qué tiene usted haciendo? Una angina de pecho, ¿no es cierto? Igual aquí en las piernas, cuando un paciente diabético te camina y le duele, pero dice, no, cuando yo descanso me calma el dolor. Te está hablando como que tiene una angina ahí, ¿entiendes? Esos pacientes te pueden producir, ¿qué? Te pueden hacer un síndrome comportamental. Ese mismo diabético te hace obstrucción arterial, o sea, no tiene pulso, está cianótico, te hace gangrena, o te puede hacer síndrome comportamental abdominal. Mándale de la CPK, pues. Si tiene 2.000, 3.000, te está diciendo que hay necrosis muscular. ¿Entiendes? Entre más grande sea la necrosis o más horas pasen, menos posibilidad de mejorar. Acuérdate que si tú tienes el cerebro y no lo vascularizas, no lo oxigenas bien en 5 minutos, eso ya se necrosa, se muere. La pierna es 2-3 horas. Si en 2-3 horas no le solucionan el problema, ya el paciente está con mayor necrosis y a la final termina amputado, ¿entiendes? Por eso es que nosotros tenemos que estar atentos. Y cuando tiene claudicación intermitente, ¿qué tú le das? Aspirina, Plavix, ¿no es cierto? Cresantin, vasodilatadores para ayudarlo. Pero por eso mismo es importante que a ese paciente le hagan un Doppler arterial. Si hay obstrucción y hay una buena circulación colateral, puede hacerle un bypass y mejorarle la circulación al paciente, ¿entiendes? Pero es la viveza que ustedes tengan, la chispa, porque si te está diciendo el paciente que a lo que camina le duelen las piernas y a lo que se detiene le calma el dolor, te está diciendo que el paciente tiene claudicación intermitente. Yo le mandaría una angiotomografía o una angioresonancia de los vasos inferiores, de la ilíaca, de la femoral, ¿entiendes? Para ver dónde está la obstrucción. Si hay obstrucción, yo ya tengo que llamar al cirujano vascular para que me haga bypass, ¿ya? O le hagan angioplastía, o sea, angioplastía, o sea, dilate los vasos acá en miembros inferiores, ¿no es cierto? Estamos hablando acá de la pierna. Y acá el abdomen es cirugía, ya sabes, es cirugía y dejarlo abierto, ¿entiendes? Para que haya una mejor perfusión. Es como que yo te coja el cuello y te lo apriete, ¿qué va a pasar? No va a poder respirar y tampoco va a poder, ¿entiendes? No va a llegar sangre, ¿a dónde? Al corazón, ¿entiendes? Y termina acá, tiquemia, se lesiona. Es algo similar, no sé por qué cambia, no cambia. O sea, eso también puede tenerla acá en el abdomen cuando aumenta la presión intraabdominal y acá en la pierna cuando tienes un gran edema cerebral o obstrucción arterial generalmente, ¿no es cierto? ¿Ya? Y eso que uno tiene, el diabético, el paciente que tiene 600, 800 de triglicéridos, colesterol 500, esos pacientes, ¿qué te hacen? Arteriosclerosis. Entonces te obstruyen las arterias. Ahora que están jóvenes ustedes no tienen, ¿entienden? Pero ¿qué pasa? Ya lo están adquiriendo, yo diría. Si aumentas de peso, es probable que ya a los 50 ya tenga calcificada la aorta y también la carótida y luego el corazón, ¿entiendes? Todo lo que hagas ahora de joven, ¿entiendes?
Si tú no haces ejercicio, no bajas de peso, no tienes un hábito, por lo menos caminar o trotar 1 hora, lo pagas a los 50 años, ya estás diabético, hipertenso y terminas con complicaciones, ¿no es cierto? Entonces, esto de aquí que te estoy enseñando son complicaciones que el paciente tiene. Complicaciones de la cirrosis, ¿no es cierto? La citis que te puede producir. Complicaciones de una pancreatitis que te haga un pseudoquiste pancreático grande. Complicaciones del tumor de vaso, de un vaso grande. Complicaciones de un vólvulo intestinal que hace que tenga el distendido del abdomen, ¿entiendes? Y eso es quirúrgico, ¿entiendes? Eso es quirúrgico, descomprimir, hacer una hemicolectomía, ¿entiendes? Puedes tener un tumor de ovario grande, ¿entiendes? Que te produce síndrome compartimental y también te produce ascitis. Y lo que tienes es un tumor de ovario grande que tienes que sacarlo, operarlo. Y en las piernas, ya te digo, tienes que examinar el pulso, ver si está cianótico. Si está cianótico, ¿qué te está diciendo? Que hay una mala vascularización, que tiene obstrucción arterial. ¿Y qué te puede hacer? Síndrome compartimental. ¿Qué le manda? CPK. ¿Qué le vas a mandar? Un Doppler si no tienes plata arterial, ¿no es cierto? O si no, una angiotomografía para ver los vasos. ¿Dónde está la obstrucción? Porque si le haces bypass, le salva la pierna al paciente, ¿entiendes? No le haces nada, se necrosa, se isquemia, ya se infarta y termina amputado el paciente. Entonces, las primeras horas o las primeras 12 horas a ese paciente, si le damos Persantin, si le damos clopidogrel, aspirina, lo vascularizamos bien, ese paciente se salva la pierna. Pero ya, por lo que tú ves acá, o sea, no pasa, ¿qué pasa? Se quedó ahí. Bueno, entonces, bueno, es eso, ¿entiendes? Entonces, lo importante es ver, mira que te estoy hablando de síndrome compartimental abdominal. A mí me interesa que entiendas por qué el paciente hace distrés respiratorio, por qué el paciente hace ictericia, por qué el paciente te hace oliguria, por qué el paciente hace insuficiencia respiratoria. Un problema abdominal te lleva a todo eso, ¿sí? Te eleva los hemidiafragmas. Entender por qué está disnéico, ¿no es cierto? Entender por qué es quirúrgico, ¿no es cierto? ¿Alguna otra pregunta? Tantas preguntas que tienen que hacer. Doctor, ¿es posible hacer bypass en un ¿Cómo? paciente que tenga problemas de diabetes o no? Mira, todo depende de los lechos, ¿ya? Porque hasta acá en el corazón hay muchos pacientes que tienen buenos lechos, o sea, tiene obstrucción, una parte, por ejemplo, 1 centímetro de la coronaria, pero tienen las partes distales, pues se puede hacer el bypass. Pero hay muchos pacientes que tienen calcificado toda la arteria coronaria, lo cogen y lo cierran, no le pueden hacer nada. Porque ¿cómo vas a coger el calcio ahí y cogerle puntos? No se puede. Se abre, ¿entiendes? ¿Ya? Y algo similar pasa en los bypass de los miembros inferiores. Porque si no, puedes sacarla a una vena safena, ¿entiendes? Y ponerle allá, hacer un bypass. O un prótesis también. Pero a veces los lechos no son muy buenos, ¿entiendes? Todo está calcificado y no se puede hacer. Terminan amputada la pierna, ¿no es cierto? O un dedo te sacan, ¿no es cierto? Ya, porque te produce necrosis, isquemia, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta más? Doctor, la rotura de una varice puede llegar a ser un síndrome compartimental. Pero varices de venas no, generalmente no. Te sangra, te produce celulitis, te produce úlcera varicosa y esos pacientes, la insuficiencia venosa, te puede producir erisipela frecuente, te puede producir trombosis venosa, te puede producir tromboembolismo pulmonar, te puede producir endocarditis, porque si tú tienes una celulitis ahí en esa vena, esas bacterias pueden entrar al torrente sanguíneo y pueden colonizar los vasos coronarios, ¿me entiendes? Mira, muchos pacientes cuando son jóvenes tienen venas grandes como mi dedo, ¿entiendes? Tienen grandes venas, entonces esos pacientes, ¿qué tienen? Insuficiencia venosa. ¿Qué te van a producir? Éstasis venosa. ¿Qué te van a producir? Una úlcera varicosa. Entonces, si esos pacientes se los sacan a los 25, 26 años, ¿entiendes? Esa vena probablemente no vayan a tener, como es, úlceras varicosas. Porque si has visto una úlcera varicosa que esos pacientes tienen, se necrosa eso, se infectan y tienen graves problemas porque no puedes cicatrizar mucho, porque tienen mala vascularización. ¿Ya? Esos pacientes lo que te hacen tromboembolismo pulmonar o te hacen celulitis frecuentes, ¿entiendes?
Y lo que tienes que estar atento, cada mes ponerle penicilina benzatírica cada 21 días, porque estos pacientes tienen infecciones a repetición a nivel de la pierna, ¿entiendes? ¿Y eso qué te hacen? Celulitis. Y lo que tienes que darle es penicilina benzatírica o cefalexina, tratar ese cuadro clínico, que primero es una flebitis, pero luego es una tromboflebitis. Entonces, esos trombos sépticos se te pueden ir al pulmón y luego terminar con una neumonía séptica o una endocarditis bacteriana, ¿sí? Yo lo que quiero meterlo, decirles a ustedes, ¿entiendes? Que esos pacientes, ¿entiendes? Que tienen estos cuadros clínicos, no te olvides de hacerle físico, químico y sedimento de orina. La gran mayoría de los médicos se olvidan que tienen que hacer, porque ahí te dice hemoglobinuria, mioglobinuria, cilindros de Mathieu, te dan un montón de datos, ¿entiendes? El problema es que a veces el médico no sabe qué mandarle y ustedes tienen que aprender a investigar a estos pacientes, examinarlos, verlos, ver si hay pulso o no hay pulso, ponle el oxipulsímetro, porque cuando no hay pulso